Ya, la 29 trata de asiento. El asiento es la relación de dos piezas entre sí, lo que viene a ser un ajuste o un asiento, que es lo mismo. El término asiento, encaje o ajuste se refiere al acoplamiento de dos piezas, una interior y otra exterior, es decir, un agujero y un eje, que generalmente es lo que nos da, ¿no? La designación es esta de acá, así es como les va a dar. El primer número es la cuota nominal, tanto para el eje como para el agujero. La primera letra y número que le sigue a la cuota nominal viene a ser para el agujero, y después de la barra es para el eje. Ya les había dicho en la anterior clase, la primera letra vendría a ser lo que es la posición, en este caso para el agujero. Luego tenemos lo que es la tolerancia o calidad para el agujero, y después de la barra tenemos para el eje. Posición para el eje, tolerancia o calidad para el eje. Clasificación de los asientos. Los asientos se clasifican en tres, que es móvil, indeterminado y fijo. El tipo de asiento depende de la relación entre las dimensiones de ambas piezas entre sí. Y aquí está, por ejemplo. Va a ser un asiento móvil siempre y cuando el juego máximo y el juego mínimo sean mayores a 0. Asiento móvil. El agujero siempre será más grande que el eje cuando sea un asiento móvil. Ahora, ¿cuándo sería un asiento indeterminado? Cuando el juego máximo sea mayor a 0 y cuando el juego mínimo sea menor a 0. Esta de acá es al azar, ¿no? Dice. A veces el agujero va a ser más grande que el eje y otras veces el agujero va a ser más pequeña que el eje, o también podemos decir que el eje va a ser más grande que el agujero, que es lo mismo. Ahora, para que tengamos un asiento fijo, el juego máximo y el juego mínimo tendrían que ser menores a 0. En este caso, el eje siempre va a ser más grande que el agujero. Ya, las fórmulas que vamos a ocupar para esto, por ejemplo, para el juego máximo y para el juego mínimo tenemos con relación a las cotas máximas y mínimas. Pero nosotros las que vamos a usar va a ser con relación a las diferencias. Para el juego máximo va a ser diferencia superior del agujero menos la diferencia inferior del eje, y lo mismo para el juego mínimo. Y la tolerancia al asiento va a ser igual a juego máximo menos juego mínimo. La tolerancia del asiento también se lo puede reemplazar con las diferencias, pero es más largo, así que siempre optamos por lo que es los juegos. Ya la cota máxima del agujero, esa usted ya se la sabe, ¿no? Cota máxima igual a la cota nominal más la diferencia superior. Solamente que hay que identificar que sea del agujero o bien del eje. Para el agujero utilizamos diferencia superior e inferior del agujero. Y para el eje también, digamos, que sea del eje. Ya. Las que vamos a utilizar nosotros son las que están resaltadas de amarillo. Para identificar el tipo de juego, solo cuando un juego es próximo a 0 y de signo contrario al otro juego se verifica. El asiento recibe el nombre del signo mayor para juegos de más o menos 4 micrómetros. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Que nos dice cuando uno de los juegos es próximo a 0 y que esté dentro de este rango, más 4 hasta menos 4. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los juegos es próximo a 0, que sería el juego mínimo, menos 2, y está dentro del rango más menos 4. Entonces, realizamos esta prueba, esta verificación. Y nos dice que sea de signo contrario al otro juego, y esta acá es de signo contrario al otro juego. Esta es negativo y la otra es positivo. Entonces vamos a realizar lo que es la verificación. El juego 1 vendría a ser el número mayor, el que no se va a verificar. El que vamos a verificar es el juego mínimo ahorita, no el máximo. Entonces aquí vendría a ser el que tiene el valor mayor, en otras palabras, o el número más grande. Tiene que ser mayor o igual a 10 veces el juego 2. El juego 2 vendría a ser el que es más próximo a 0.
En este caso, menos 2. Ahora, 47 es mayor o igual a 20, porque está en valor absoluto, entonces 10 por 2 sería 20, ¿no? 47 es mayor o igual a 20. Sí, es mayor. Entonces, ¿qué nos dice acá? El asiento recibe el nombre del signo mayor. Y el mayor en este caso vendría a ser 47. Ahora, 47 es mayor a 0. Entonces va a recibir el nombre de asiento móvil. De eso trata esto acá. Ahora el segundo ejemplo. Uno de los números, uno de los juegos es próximo a 0 y está dentro de nuestro intervalo más menos 4. En este caso sería más 4, ¿no? Pertenece a este rango. Y es de signo contrario al otro juego. Es positivo y el otro es negativo. Entonces se realiza la verificación. J1 viene a ser el que tiene el número más grande, no importa si es positivo o negativo, de todos modos aquí lo tenemos en valor absoluto. Entonces 60 vendría a ser el número más grande, menos 60, obviamente en valor absoluto. Es mayor o igual a el juego 2, el juego 2 vendría a ser el que está más próximo a 0. En este caso sería 4. Ahora, 60 es mayor o igual a 40. Sí, es mayor. Y este juego, que es mayor, tiene signo negativo. Entonces sería menor a 0. Entonces nos fijamos cuál es el menor a 0. El juego menor a 0 viene a ser un asiento fijo. Entonces este juego va a llevar el nombre de asiento fijo. Ya. Ahora, otros casos donde podemos identificar son estos de acá. Por ejemplo, cuando los dos son mayores a 0, el juego llega a ser asiento móvil o juego móvil, que viene a ser lo mismo. Ahora, por ejemplo aquí, el juego máximo es mayor a 0 y el juego mínimo es menor a 0. Pero ninguno de los dos está próximo a 0, entonces no se realiza la verificación, directamente decimos que es un asiento indeterminado. Ahora, aquí por ejemplo, esta de acá es próximo a 0, pero no es de signo contrario al otro juego. Son ambos del mismo signo, entonces tampoco se realiza lo que es la verificación. Directamente decimos que ambos son menores a 0, entonces llegaría a ser un asiento fijo. Ya, ¿sería eso? ¿Alguna duda respecto a esto Perdón, de identificar el asiento? sí, en el ejemplo 2 ¿podrías volver a explicar, por favor? No entendí bien el ejemplo 2. Ya. Ya, ¿qué nos dice acá? Solo cuando un juego es próximo a 0. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo 2, el juego próximo a 0 viene a ser el juego máximo, que es 4 micrómetros. Y esta verificación se realiza siempre y cuando uno de los juegos esté dentro de este rango, es decir, desde más 4 hasta menos 4. ¿Me entienden? ¿No? Estaría ahí el 4, 3, 2, 1, 0, yo creo que igual incluiría. Luego estaría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta esos valores. Ya. Entonces aquí tenemos el que es próximo a 0, que viene a ser el 4. Y es de signo contrario al otro juego. El 4 es positivo y el 60 es negativo, entonces están de signo contrario. Entonces sí se va a realizar la verificación. El juego 1 vendría a ser el juego que tenga un mayor valor, no importa si es negativo o positivo, porque está dentro de valores absolutos. En este caso es el juego mínimo, porque 60 es mayor a 4. Entonces colocamos entre los valores absolutos menos 60, mayor o igual a 10 veces el juego 2. El juego 2 viene a ser el que es próximo a 0. Y el que es próximo a 0 es el juego máximo, que vendría a ser 4. Entonces colocamos 10 por 4 sería 40, ¿no? Como ambos están en valor absoluto, decimos 60 es mayor o igual a 40. Sí es mayor a 40. Entonces, como cumple, nos fijamos el signo del mayor valor. En este caso, el mayor valor es el de 60 y tiene signo negativo. Entonces sería menos 60
es menor a 0. Entonces nos fijamos en los tipos de asientos. ¿Cuál es menor a 0? Asiento móvil es mayor a 0. El indeterminado, uno tiene que ser mayor y el otro tiene que ser menor. No cumple. El fijo es el único que es menor a 0. Entonces nuestro asiento viene a ser un asiento fijo. Por el signo del mayor. Estamos hablando de valores, ¿no? No de número. Ya, ¿quedó claro o aún Ya. tiene duda? Sí, sí, esa era mi duda, gracias. Ya. Entonces, aquí tengo lo que es un ejercicio de modelo de examen. Pero antes de ver esto, vamos a ver este otro documento. Este de acá. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, para calcular diferencia de ejes y agujeros. Estos de acá son los pasos para calcular la diferencia en eje. Los pasos para calcular la diferencia en agujero. Ahora, la posición de la tolerancia. Esto ya les había comentado anteriormente. Mientras mayor sea la tolerancia, es decir, IT11 o IT, por ejemplo, IT6 vendría a ser la tolerancia más pequeña. Si es IT8, la tolerancia va aumentando. IT11, entonces la tolerancia va siendo más grande. Es decir, el error permitido va siendo mayor. Y a ver, el que va a tener mejor calidad siempre va a ser el menor, ¿no? Por ejemplo, acá el que tiene mejor calidad viene a ser IT6 y el de peor calidad vendría a ser IT11. ¿Por qué? Porque permite mayor error. En cambio, el que tiene menor error viene a ser IT6, ¿no? Entonces, esa viene a ser la mejor calidad. Ahora, la posición de la tolerancia. Ya. Esto acá creo que está en su libro, si no me equivoco. Sí, está en su libro. La línea 0, que ustedes ven esta línea negra de acá, es la línea de la cota nominal. Ahora, los agujeros A, B, C, D, E, F, G, me dice el límite inferior encima de la línea 0. El límite superior de la tolerancia y el límite inferior de la tolerancia. Dice, son más grandes que son más grandes, dice, ¿no? Agujeros más grandes que la cota nominal. Por eso están encima de la cota nominal. Es decir, la tolerancia va a estar arriba de la cota nominal. La diferencia superior y la diferencia inferior son mayores a 0. Porque habíamos dicho, la línea 0 es como nuestra base. Esta acá es la cota nominal. Entonces parte de ahí. Desde ahí para arriba están los positivos. Desde ahí para abajo están lo que vienen a ser los negativos. Ya. Ahora, por ejemplo, en los agujeros. Cuando nos da una posición H, la diferencia inferior es 0. Esto igual lo vimos a la anterior identidad, si no me equivoco. Cuando vimos los casos para el inciso B. Sale de esto. Cuando tenemos un agujero en posición H, la diferencia inferior es 0 y la diferencia superior va a ser mayor a 0. Ya. Y luego el resto, por ejemplo, aquí agujeros mixtos, tenemos JKM, más pequeños que su cota nominal. Los mixtos pueden ser estos de acá, que pueden ser mayores o también menores a la cota nominal. Ahora, de n en adelante sería lo que es la línea inferior de la tolerancia debajo de la línea 0. La línea inferior de la tolerancia está debajo de la línea 0. La línea inferior vendría a ser la de acá abajo y la de acá abajo. Entonces nos dice que va a estar debajo de la línea 0. Entonces van a ser negativos. Ahora para los ejes viene a ser lo mismo, solamente que la posición H para los ejes, por ejemplo, la diferencia superior viene a ser 0 y la diferencia inferior viene a ser menor a 0, es decir, vendría a ser un valor negativo. Esto igual lo vimos la anterior clase, sí, para los casos del inciso B. Aquí está más claro. Por ejemplo, aquí nos da la cota nominal. La cota nominal va a ser igual a 0, nuestra línea es 0.
A, B, C, D, E, F, G, la diferencia superior e inferior son positivos hasta G, hasta aquí. Están arriba de la cota nominal. Ahora, desde N en adelante, es decir, desde N en adelante, la diferencia superior e inferior son negativos. Ya. Ahora, ¿qué pasa con H, J, K y M? Ahorita. La diferencia inferior es negativo, dice acá. Para H, por ejemplo, la diferencia inferior es negativo y la superior es igual a 0. Aquí es la diferencia superior. Sí, la diferencia superior para los ejes, agujeros, letras mayúsculas, sí. La diferencia superior es positivo, ¿dónde estamos? Acá. Diferencia superior va a ser mayor a 0, entonces va a ser positivo. Diferencia superior positivo, y aquí sería la diferencia inferior va a ser igual a 0, que este de acá es H. Acá lo tenemos. La diferencia superior va a ser positivo porque está sobre la línea 0, y la diferencia inferior va a estar al mismo nivel de la línea 0, es decir, de nuestra cota nominal, por eso la diferencia inferior va a ser 0. Ahora, J, K y M son mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que la superior va a ser positivo y la inferior va a ser negativo. Ahora, para los ejes, tenemos acá nuestra cota nominal. Nuestra cota nominal viene a ser esta línea amarilla, no la línea negra. Sí, la línea amarilla. A, B, C, D, E, F, G, la diferencia superior e inferior son negativos porque van a estar debajo de la cota nominal. Ahora, K, M, N, P, R, S en adelante, hasta, puede llegar hasta más incluso. La diferencia superior e inferior van a ser positivos desde K. Como pueden ver, la línea, desde la línea amarilla, K está sobre la línea amarilla, incluso más arriba todavía. Ahora, H, aquí está. H, la diferencia superior va a ser igual a 0. Aquí tenemos H, la diferencia superior va a ser igual a 0. Y la diferencia inferior va a ser negativo porque va a estar debajo de la cota nominal. Y en este caso solamente para los ejes, solamente J viene a ser mixto. Esta acá es J. La diferencia superior va a ser positivo y la inferior va a ser negativo. Sistema de agujero único, esto de acá igual pregunta el ingeniero en examen como pregunta teórica. Sistema de agujero único, SAU o SAP, agujero patrón nos dice, ¿no? Esta de acá se da cuando tenemos un agujero único en posición H y varía lo que es la posición del eje. Ahora, de acuerdo a la variación del eje, se va a formar diferentes tipos de asientos. Por ejemplo, para asientos móviles, A, B, C, D, E, F y G, vendrían a formar con un agujero H un asiento móvil. ¿Qué quiere decir? Que el eje va a ser más pequeño al agujero, por eso se va a mover el eje dentro del agujero. Ahora se dice que es un agujero deslizante cuando ambas piezas están en posición H, agujero H y eje en posición H. Ahora, ajustes indeterminados, ya lo vimos incluso en la tabla de arriba, se va a formar cuando el eje esté en posición J, K, M y N y el agujero en posición H. Eso de ahí va a variar, digamos.
A veces el agujero va a ser más grande que el eje o a veces el eje va a ser más grande que el agujero. Eso nos dice un asiento indeterminado o un ajuste indeterminado. Ahora, un ajuste fijo. El ajuste fijo, digamos, es desde P en adelante. ¿Qué quiere decir? Que el eje va a ser más grande que el agujero, haciendo que estas dos piezas se encuentren apretados y no se mueva para nada. Por eso se dice que es un ajuste fijo. Lo mismo para lo que es el sistema de eje único, CU o CEP, eje patrón. Lo único que cambia es que en este caso es el eje, el que es único. Y lo que va a variar es la posición del agujero o el tamaño del agujero, si quieren tomarlo de ese modo. Desde A hasta G va a formar lo que es un asiento móvil, siempre y cuando el agujero sea A, B, C, D, E, F o G. Y el eje, como ya dijimos, es un eje único, en posición H. Ajuste deslizante siempre y cuando ambas piezas se encuentren en la posición H. Indeterminado viene a ser J, K, M y N. Para los ajustes de presión o ajustes fijos, viene a ser desde P en adelante. Ya, sería eso. Sí, eso es todo aquí. Ya, nos vamos a ver el ejercicio de la identidad 9. Ya. Para la resolución de este ejercicio vamos a utilizar las tablas numéricas del 10 a 12. Siempre que les toque realizar o resolver ejercicios de estos, siempre les va a decir, utilizando las tablas numéricas 10 a 12. Esas tablas están al final de su libro. Al final de su libro. Adelante de las tablas dice, anexo A, tablas 10 a 12, diferencias de referencia. ¿Qué nos dice el inciso A? Calcule el asiento 75G7J6, su juego máximo, mínimo y la tolerancia al agujero, y clasifique el asiento. Vamos a empezar con eso. Ya. Asiento 75G7J6. Este viene a ser el agujero, este viene a ser el eje, porque es minúscula, ¿no? Y esta acá viene a ser nuestra cota nominal 75. Entonces decimos, cota nominal 75, hacemos una gráfica del agujero, una gráfica del eje, y decimos, el agujero tiene una posición G y una calidad 7. El eje tiene una posición J y una calidad 6. Ahora, entonces hacemos esto de acá. Decimos, el agujero vendría a ser 75G7 y el eje vendría a ser 75J6. Esto de acá ya no es un asiento, es una pieza, de lo que vimos la identidad pasada, que solamente fabricábamos piezas en serie, ¿no? Es así, lo separamos por pieza, ya no por asiento. Una vez que separamos las piezas, hallamos la diferencia superior e inferior de cada una de las piezas. Ya, entonces nos vamos a la tabla, a las tablas del anexo A, y buscamos. Por ejemplo, la tabla 10, la tabla 10, 11, es para eje, incluso la 12. 12, 13. Ya, desde la tabla 10 hasta la tabla 14 son para eje. De la 15 son hasta la 15. 16, ya. Desde la tabla 17 de recién empieza para agujero. Entonces, como aquí tenemos un agujero, nos vamos a la tabla 17. En adelante buscamos la posición G. Está A, B, C, D, E, F, G. A ver, voy a buscar si lo tengo aquí. Creo que no lo tengo. Ya. Ahorita voy a abrir el libro y les voy a mostrar.
Ya bueno, si me están siguiendo, estaría en la tabla 18, posición G mayúscula, y buscan la calidad. Por ejemplo, aquí el agujero es 75G7, entonces la calidad es 7. Ustedes eligen la calidad 7 e intersectan con lo que es la cota de la pieza. Por ejemplo, nuestra cota nominal es de 75, estaría entre 50 y 80, e intersectan con eso. ¿Ustedes ya lo pillaron de su libro? ¿Es 7 hasta dónde? Es 7. Y ahí al ladito le sale lo que es la calidad. Ustedes eligen la calidad 7, porque es lo que nos da la pieza. No, ya cargo. Ahora sí. Aquí está. Se puede ver, ¿no? Lo que es el libro. Sí, sí se ve. Ya. Aquí está, mire. Posición G. Aquí está la letra G. Calidad. Ustedes eligen la calidad 7, porque nos dice que nuestra pieza es de 75, G7, calidad 7. Ya. Ahora aquí les dice superior, inferior. Ahora, ¿cuál de estas acá ustedes van a elegir? Aquí tenemos lo que es grupos de diámetros, dice. O valores de los límites en micrones. Ya. Ahora, nuestra cota nominal es de 75, entonces estaría entre estos valores. Entre 75 a 80. Entonces, ustedes van a intersectar con eso. A ver. No sé si esto es lápiz. Creo que sí. Y entonces, ustedes eligen esto de acá. De 50 a 80, ya eligieron lo que es la letra G, eligieron la posición 7 y van a intersectar hasta llegar a estos valores. Entonces sería la diferencia superior, ¿Cómo? perdón. Como ahorita no hay, me quedo en entrar. ¿Para cuándo? ¿Para jueves? Sábado, 3. Ya. La diferencia superior vendría a ser 40 y la inferior vendría a ser 10. Entonces ustedes colocan eso acá. Diferencia superior del agujero, 40 micrómetros. Diferencia inferior del agujero, 10 micrómetros. Lo mismo para el eje, se van a la tabla de los anexos y buscan J6. Entonces nos vamos más arriba. Y aquí está, J6, ¿no? Aquí ya tenemos lo que es la J. Aquí está lo que es la calidad 6. Y ahora nos fijamos la cota nominal, que era de 50 a 80, porque nuestra cota nominal es 75. Entonces, intersectamos. Hasta aquí, entonces, nuestros valores serían estos. Superior 12, inferior menos 7. Superior 12, inferior del eje, menos 7 micrómetros. Ahora ustedes van a sacar lo que es el juego máximo, que es la diferencia superior del agujero, menos la diferencia inferior del eje, que es menos 7. Entonces ustedes ahí reemplazan y les va a salir el juego máximo, 47 micrómetros. Ahora el juego mínimo, diferencia inferior del agujero, menos la diferencia superior del eje. Juego máximo,
fuego mínimo sería igual a 10 micrómetros menos 12 micrómetros, que vendría a ser menos 2 micrómetros el fuego mínimo. Ya, y hallamos lo que es fuego máximo, fuego mínimo. Tenemos que encontrar la tolerancia del agujero y clasificar el asiento. Entonces hallamos la tolerancia del agujero, perdón, del asiento, la tolerancia del asiento, que es igual al fuego máximo menos el fuego mínimo. Reemplazamos y nos da una tolerancia del asiento igual a 49 micrómetros. Ahora vamos a clasificar el asiento. ¿Qué tipo de asiento es? Como podemos ver, uno de los asientos es próximo a 0 y de signo contrario al otro asiento. Entonces realizamos la verificación. 47 vendría a ser nuestro juego 1 y menos 2 nuestro juego 2. Ahora, 47 es mayor o igual a 20. Sí, es mayor. Entonces tomamos el signo del mayor, que es 47. Como el signo del mayor es positivo, tenemos un asiento móvil, porque es mayor a 0. Entonces ya clasificamos el asiento